se conectan semanalmente. Es una bendición poder caminar en la Torá. Estamos dando nuevamente los primeros pasos en este ciclo de Torá. En esta semana estuvimos cubriendo lo que se llama la porción o la Parashá Noa, que cubre desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11 del Génesis. Berechit, su nombre en hebreo. Y vamos avanzando, no se pierdan las lecturas que nos traen muchas lecciones. Hay tantas lecciones que podemos compartir a través de cada una de las porciones, y es el Espíritu el que nos guíe para que podamos interiorizar eh, pues interiorizar cada una de las lecciones que el Señor nos da a nosotros. Estamos ya iniciando el octavo mes de, del calendario hebreo. Vamos a hacer aquí un breve repaso. Estamos antes de la oración. Estamos ya en el mes de Heshvan. La semana pasada tuvimos luna nueva, si ustedes se percataron. Entonces ya estamos en el mes de Heshvan. Este mes de Heshvan es el mes número 8 en la cuenta desde Nisan. Voy a poner aquí el puntero mejor. Contando desde Nisan, es el mes número 8 del calendario hebreo. Ese calendario que arranca en Éxodo 12, cuando el Señor le dice a Moisés, a Moshe, en Éxodo 12:2, dice: este mes os será el principio de los meses, hablando de Nisan. Entonces, a partir de Éxodo 12 se empieza a contar los meses eh, a partir de Nisan. Antes no, antes no. Ya les voy a decir a partir de qué mes. A partir de Éxodo 12 encontramos la cuenta de Nisan. Otro aspecto importante en el calendario hebreo es que es un calendario lunisolar. Si ustedes se dan cuenta, nuestro calendario actual, el que utilizamos mundialmente, el calendario grecorromano, es un calendario totalmente solar. Entonces se dan cuenta que solo nos guiamos por la rotación de la Tierra alrededor del Sol para contar los años, pero nuestros meses en el calendario grecorromano, el que usamos secularmente, es un calendario que no tiene en cuenta la luna. Por otro lado, el musulmán, en la tradición musulmán, es un calendario totalmente lunar. Se guían por el inicio de la luna tal como se hace en el calendario hebreo, pero no se tiene en cuenta el sol. Así que sus festividades pueden rotar durante todo el año sin tener en cuenta la rotación del sol. La diferencia con el calendario hebreo es que se tiene en cuenta tanto el sol como a la luna. Por eso el Señor, eh, lo hemos leído en Génesis 1:14, el Señor creó el sol, la luna y las estrellas, dice Génesis 1:14, para que sirvan de moedim, es decir, para las estaciones y específicamente la palabra Moedín, las festividades. Así que nosotros nos movemos en el pensamiento hebreo con un calendario cuya luna nueva, cuando se ve la primera astilla de la luna, inicia o nos indica el inicio del mes. Ese día suena la trompeta de acuerdo a la tradición hebrea y arranca cada inicio de mes como ustedes los ven aquí. Pero también nos fijamos en el sol. ¿Por qué? Porque precisamente Nisan tiene que coincidir con el inicio de la primavera. O sea, inicia la primavera, la primera gavilla es mecida por el sacerdote allá en el 16 de Nisan, de acuerdo al calendario, y allí arranca la cosecha. Las cosechas, la primera es la de cebada, que arranca en, en la primavera. Luego viene el trigo, viene la uva para Tisri con la cosecha final. Es decir, que el sol juega un papel importante aquí. Así que el calendario hebreo es tanto lunar como solar. De hecho, los meses hebreos son entre 29 y 30 días de duración. Eso hace que queden unos días, eh, cada ciertos años, se acumulen unos días
que se cuadra con un segundo mes de Adar, que ustedes ven aquí, el Beadar o un segundo mes de Adar para poder cuadrar calendario, es decir, cada ciertos años hay un mes número 13 para que Nisan siempre coincida con la primavera. Así que el calendario hebreo no es greco-romano, que es solo lunar, no es musulmán, perdón, no es greco-romano que es solo solar, ni musulmán que es solo lunar, sino es solar y lunar. Por eso estamos hoy aquí en el mes de Heshvan, en el mes octavo, de acuerdo a Éxodo 12. Antes de Éxodo 12 se contaban los meses. Sí, lo vemos precisamente en la porción de hoy, en la paracha de hoy, que ya vamos a ver que se menciona que había un conteo de meses. De acuerdo a la historia, hemos encontrado que se contaba a partir de Tisri. Tisri era el mes 1. De hecho, el primero de Tisri es el día en que Adán fue creado, de acuerdo a la historia del pensamiento hebreo. Primero de Tisri, Adán fue creado en el sexto día de la creación y de allí se empiezan a contar los meses. Así que en el mes segundo, de acuerdo a Génesis capítulo 6 y 7, que hoy vamos a ver, ocurrió el diluvio. Un mes como el que ya estamos en el mes de Heshvan, ocurrió el diluvio, arrancó. De hecho, el 17 de Heshvan, de acuerdo a la escritura, arranca el diluvio. Eso va a ser el 11 de noviembre. Así que es probable que tengamos lluvias durante este mes, recordando el mes del diluvio. Por otro lado, justo cuando terminamos la fiesta de las cabañas, siempre oramos por lluvias. ¿Por qué? Se termina la cosecha, ¿sí? Se arranca la cosecha que queda. De hecho, es un símbolo de la cosecha cuando vuelve el Mesías. Y se ora. De hecho, creo que quienes estuvimos en las comunidades oramos por lluvias. Bueno, el Señor siempre responde. Así que tendremos lluvias durante este mes, precisamente porque arranca esas lluvias primarias, pero también es el mes del diluvio, que ocurrió un mes como este años atrás. Vamos a orar y arrancamos la porción. Perdón, un segundo. Listo. Muy bien. Oremos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar la porción. Pedimos, Señor, tu espíritu, el Ruach, para poder aprender lecciones para nuestra vida, Señor. Que no sea yo, Señor, anula mi pensamiento, mi palabra, y que sean tus palabras, tu Torah, la que fluya. Bendito eres, Señor, que nos das tu Torah. Nos aferramos a ella como al árbol de vida. Pedimos, Señor, bendición para quienes escuchan esta porción. Ponemos nuestras necesidades, Señor, como discípulos, como estudiantes, en tus manos. Queremos crecer a la estatura divina, siguiendo a nuestro Mesías Yeshua. Y lo pedimos en ese nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a arrancar en el capítulo 6, el capítulo 6 de Bereshit o Génesis. Y finalizamos justo la porción anterior en el versículo 8, que con ese quiero arrancar. Ustedes ven en sus Biblias, vayan a sus Biblias, Génesis 6:8, dice, pero Noach halló gracia ante los ojos de Adonai. Un texto precioso con el cual finaliza la porción anterior. ¿Por qué dice el pero? Bueno, el capítulo acaba de nombrar que Adonai vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio, dice, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, había un continuo en el corazón de las personas que viven allí, solamente buscar el mal. Una sociedad bastante corrompida. Quizás no alcanzamos a imaginarnos la corrupción, la maldad que había en la tierra, a tal punto que Adonai dice que se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque eran sus criaturas. Y por eso dice, raeré de la faz a todos los hombres que he creado, desde la bestia, dice el versículo 7, hasta el reptil, las aves de los cielos. Me arrepiento de haberlos hecho.
Y por eso, dice el versículo 8, pero, pero Noah halló gracia. Y aquí tenemos una promesa maravillosa, a pesar de la maldad, porque la escritura misma nos dice que así como en los días de Noé es la venida del Hijo del Hombre, así que veremos cada vez cosas más corrompidas, cada vez el corazón del hombre será de continuo al mal justo antes de la venida del Mesías, a tal punto que será como se describe aquí en el versículo 5 del capítulo 6, que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Eso va a ir creciendo como los dolores de parto antes de nacer, pero, dice la escritura, siempre habrá un remanente. Y en este caso, Noah es un símbolo de ese pueblo remanente del que tú y yo somos parte de ese pueblo, somos discípulos del Mesías, somos Israel. Eh, Dice que Noah halló gracia ante los ojos de Adonai. Eh, Noah era perfecto. Bueno, el versículo 9 dice unas características de Noah interesantes. Dice que Noah era varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noah. Ahora, ¿Noah cometió pecados? Claro que sí, lo vemos justo después del diluvio a Noah eh, que planta una viña, toma más de la cuenta y se emborracha, aparece desnudo en su tienda y de hecho uno de sus hijos lo ve. eh, Al parecer se burla de la desnudez de su padre y eso trae pues una maldición sobre él y sobre su descendencia, que es Cam, el segundo hijo de Noé, eh, padre de Canaán y de todos estos pueblos que habitaron Canaán, el Jebuseo, el Heveo, que finalmente fueron eliminados por orden del Señor en cabeza de Josué cuando conquistaron la tierra. Una maldición terrible. Bueno, Noé se equivocó, claro que sí. Noé cometió pecados, pero aún así, como tú y yo, que cometemos equivocaciones, que pecamos, Noé, dice la escritura, era un varón justo y era perfecto en sus generaciones. En la generación donde vivía, Noé fue, de acuerdo a la escritura, perfecto y dice la escritura que con Dios caminó Noé. Siempre hemos escuchado que el caminar con Dios es estar en su Torah, obedecer su Torah, buscar al Señor a través de la escritura, obedecer la instrucción que el Señor nos ha dado. Y algo interesante en el versículo 8 con el que terminó la porción anterior, y es que Noé halló gracia. Y esto rompe el concepto que se tiene en mucho del cristianismo, y es que la gracia solo vino en lo que llamamos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era solo ley y en el Nuevo Testamento era gracia. Ese concepto es erróneo. Vemos aquí un ejemplo. Noé halló gracia, a pesar de quizás sus errores, de, de su vida que quizás no era sin pecado totalmente. Vemos aquí un pecado de él. Él halló gracia ante los ojos del Señor. La gracia ha existido. De hecho, no hay nada más maravilloso y lleno de gracia que recibir la Torá, que nuestro pueblo haber recibido la Torá en el Sinaí. Vemos más ejemplos de gracia. David, el gran rey David, se equivocó, cometió adulterio, cometió un asesinato, ambos pecados de acuerdo a la Torá, dignos de muerte, pero se arrepintió. Y cuando un corazón se arrepiente, hay un corazón sincero con arrepentimiento, el Señor ve. Es una promesa para nosotros, por supuesto. Eso nos llena de esperanza el saber de que a pesar de nuestras equivocaciones, cuando vamos al Señor, como lo hizo David, el Señor extiende su gracia y lo hizo en su tiempo, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Nínive, el texto que leemos en el Yom Kippur, el libro de Jonás, Nínive, una ciudad tan malvada, cuya profecía era solamente la destrucción, no había más esperanza. Desde el rey hasta el más bajo de los hombres se arrepintieron y el Señor tuvo compasión. El Señor extendió su gracia y los perdonó. Así que claramente vemos en la escritura que la gracia ha existido. El Señor perdonó el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Java, eh, y extendió su gracia. Cuando vamos en arrepentimiento, como lo vimos en la Parashat Bereshit, miramos nuevamente hacia el occidente,
hacia el lugar santísimo, el Señor se compadece de nosotros. Y creo que es la esperanza más grande que encontramos en la Escritura, como lo muestra su palabra cuando dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Hoy amaneció un nuevo día y el Señor renovó su misericordia contigo y conmigo. Y eso es algo maravilloso que creo que es más grande que todo lo demás. Así que Noé, dice la Escritura, halló gracia. Hay algo interesante también en el versículo 9 con la cual arranca la porción de esta semana, 6:9, cuando dice, estas son las generaciones de Noah. Y en vez de ponerse a hablar de todas las generaciones, como viene en el capítulo 5 hablando de todas las generaciones previas a Noé, en este caso, lo primero que dice la escritura es, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Así que la mejor herencia que podemos dejar es nuestro carácter. De acuerdo a la escritura, eh, la generación de Noé, la generación de Noé es que fue un hombre justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. A propósito de la perfección, de acuerdo al Brit Hadashah, al, al pacto renovado, encontramos a Yeshua diciéndole a sus discípulos también, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y tiene que ver mucho con el amor al prójimo. Tiene que ver mucho, de acuerdo a la escritura, con amor al prójimo. Así que Noé era una persona que se preocupaba por su prójimo, era un varón justo, y además caminó con Dios. Caminaba en la enseñanza, en la instrucción que había recibido de sus ancestros, eh, y Noé por eso fue hallado justo. Y ahí sí, después de hablar de su carácter, sí se nombra que engendró a tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Fueron los tres hijos de Noé. Sem, padre de los semitas, de allí viene la palabra el antisemitismo. Sem es padre o es ancestro de Abraham viene Isaac e Ismael, así que el musulmán tiene también su origen en Abraham y en Sem. Sem también es padre de Israel, por supuesto, de allí viene la generación. Sem vivió cerca de 500 años, bastantes años, de hecho, cuando Abraham vivió sobre la tierra, todavía vivía Sem. Murió Abraham y todavía estaba vivo Sem. Eh, ya les muestro aquí una gráfica. Ya la tengo por aquí. Aquí está. Fíjense, aquí está la vida de los primeros patriarcas. Nótese que antes de Noé, las personas vivían bastantes años. Había personas longevas como Matusalén, que casi vive el milenio. Justo Matusalén muere y viene el diluvio. De hecho, su nombre indica ese, que cuando muera, vendrá. Y así fue, el año en que murió Matusalén, vino el el diluvio sobre la tierra. Por ejemplo, vemos a los primeros patriarcas, Adán, 930 años, Set, viene Enoch, que dice la escritura que con Enoch también caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eh, Enoch, de acuerdo a la historia, dicen que Enoch enterró a Adán. Enoch conoció a Adán personalmente y eso se lo entregó a Matusalén. Y por supuesto, Matusalén vivió hasta justo antes del diluvio. Así que las enseñanzas recibidas de boca en boca fueron transmitidas directamente por los patriarcas. Vemos también a Lamec, padre de Noach. Lamec muere antes que Matusalén. Y vemos aquí a Noé con sus 950 años. En el año 600 de la vida de Noé viene el diluvio y aquí viene un tema de números muy interesante. Noé en el año 600, así como habrá 6 milenios antes de la venida del Mesías, en el año 600 de la vida de Noé viene el diluvio. Su hijo Sem vivió 600 años, yo había dicho 500, son 600 años que vive Sem. Fíjense que Abraham vive 175 años y muere antes que Sem. De hecho, Isaac conoció a Sem, inclusive Jacob, su hijo. De hecho, en la historia se dice que Isaac y Jacob
estudiaron a los pies de Sem. Inclusive el mismo Abraham también fue instruido a los pies de Sem y aprendió lo que traían los patriarcas antes del diluvio. Vamos a ir al versículo 10 en adelante. Entonces, Noé engendra a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Aquí hay una característica que encontramos en el Brit Hadashah, en Mateo 24, cuando el Señor dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eh, en Mateo 24 dice el versículo 37, en sus Biblias, Mateo 24, 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que vemos en los días de Noé una corrupción total. Dice la Escritura que se corrompió toda la tierra delante de Dios. Así que eso vamos a ver. O sea, cada vez vamos a ver más violencia, vamos a ver más corrupción. En justo antes de la venida del Mesías. Sigue diciendo el versículo 38 de Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hoy en día tenemos muchos casamientos heterosexuales, homosexuales, por supuesto, una tasa alta de divorcios. Dice, hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no entendieron, dice Mateo 24:39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que Yeshua mismo habló del diluvio y de estos días justo antes del mismo, donde la tierra está totalmente corrompida, llena de violencia, y así será, justo antes de la venida del Señor. Por eso debemos orar, para que el Señor nos cubra con, con su poder, con sus ángeles, porque la tierra cada vez tendrá más violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí toda estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, dice la escritura. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca, dice la escritura, de madera, de gofer o de ciprés. Harás aposentos en el arca y la calafetearás. Esa palabra es cubrir con brea por dentro y por fuera. Vamos a analizar ese versículo a continuación. Eh, Aquí encontramos en la escritura, en Génesis 6:14, el texto en hebreo, Asek leha tebat. Tebat es el arca, el arca. Atsei, aquí está, gofer o ciprés, kinim tase et hateba, nuevamente habla del arca, be hafarta ota. Aquí vemos varias palabras interesantes en este texto en hebreo. El Señor le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer o madera de ciprés. Aquí empezamos a ver una relación con el santuario. Cuando el Señor a Moshe le dice, hazte un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, le da las medidas exactas, le da las medidas. De hecho, en pocas ocasiones encontramos a Elohim dando medidas exactas. Una de ellas es en el arca, dio las medidas con las cuales debía construirse el arca. Asimismo, a Moshe le dio las medidas con las cuales debía hacerse el santuario. Más adelante a David para hacer el templo y vemos un templo adicional en Ezequiel con unas medidas también exactas. Luego vemos a Juan allá en Apocalipsis midiendo también la ciudad. El Señor tiene un propósito cada vez que da medidas exactas. Y vemos que esta arca que construye Noah, que el Señor le dice que construya, tiene también unas medidas exactas, inclusive le dice el material. También en Éxodo, capítulo 25,
el Señor le dijo a Moshe que hiciera también otra arca. Era una arca diferente, pero con características similares. La primera, en la primera arca, la que iba a construir Noé, iba a ser un objeto de salvación. A través del arca, la humanidad sería salva, si no, no estaríamos tú y yo aquí hablando. A través de esta arca, el Señor preservó la humanidad y su naturaleza. La cantidad de animales que entraron allí, algunos hablan de 17.000, otros de 25.000 especies eh, juntas en cada especie en un metro cúbico, la cantidad de desperdicios que pudo generar esta arca en el primer piso, porque tenía 3 compartimentos, la cantidad de comida que tuvo que almacenar Noah, fue algo muy interesante lo que sucedió allí. El segundo arca, el Éxodo 25:11, también fue un método para salvación. A través de ella, el Señor iba a traer salvación a su pueblo. Éxodo 25:11, 25 días dice, harán también un arca de madera. Así que ambas arcas, tanto el arca que construyó Noah como el arca del pacto, eran de madera. La primera de ellas, de acuerdo a la escritura, debía untarse o cubrirse por dentro y por fuera con brea. La segunda con oro. Veámoslo. La segunda, en Éxodo 25:10, la longitud será de 2,5 codos, su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás, Éxodo 25:11, de oro puro, también como el arca, por dentro y por fuera. Así que el Señor estaba aquí mostrándonos algo muy interesante. Así como esa brea en el arca que construye Noah fue cubierta por dentro y por fuera con brea. Eso tiene, por supuesto, un significado literal y era que fuera impermeable. Es un método de salvación. Si no se hubiera cubierto totalmente, el arca no hubiera sobrevivido por sí sola, naturalmente, al gran diluvio, que su traducción correcta es cataclismo. Esa palabra de diluvio es cataclismo, porque la tierra fue removida. De la misma manera, esta arca del pacto debía cubrirse con oro por dentro y por fuera. Aquí empezamos a ver similitudes entre esta arca que sirvió de salvación, esa Tebat que ustedes ven aquí, que significa casa, significa casa, con un arca que estaba en la casa que construyó Moshe para que el Señor habitara en medio de su pueblo, que también fue cubierta con oro por dentro y por fuera. La primera con madera de ciprés, la segunda con madera de acacia. Precisamente un madero donde también nuestro Mesías Yeshua fue puesto allí. Un madero donde su cuerpo fue puesto, fue clavado en ese madero, que también se puede representar con una cruz, de acuerdo a la escritura, eh, que quizás por dentro y por fuera fue cubierto por una sangre, la sangre que nos liberó. Esta madera salvó a un pueblo, finalmente a una familia, un remanente para traer salvación. Por supuesto, estamos aquí gracias a esta nueva creación que el Señor hizo a través del arca de Noé. La segunda, para traer salvación a su pueblo a través de una fiesta que se celebra cada año en el Yom Kippur, que hoy la seguimos celebrando. De hecho, tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por nosotros en el lugar santísimo para traer salvación. Ya vamos a hablar un poquito de esto, pero también en un madero, también nuestro Mesías Yeshua fue puesto para traer salvación a nosotros. Sigamos leyendo en el eh, versículo 16. Dice que una ventana o una claraboya harás para el arca y la terminarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás un piso abajo, un segundo y un tercero. El arca que construye Noah tenía 3 compartimentos, un piso bajo, un piso segundo, donde están los animales,
y un piso tercero donde estaban Noé y su familia, y allí estaba la ventana que acabamos de leer, una claraboya. Hay algo interesante también en relación con el santuario, y es que el santuario también tenía tres compartimentos. Tenía un atrio exterior, en el atrio exterior donde, como lo vimos en la clase anterior, donde podía entrar Israel hasta cierto punto, por supuesto, hasta cierto punto puede entrar Israel. De hecho, en el templo podían hacerse a los lados, pero donde está el altar de los sacrificios lavacros solo podían estar los sacerdotes y por supuesto en el lugar santo respectivamente y en el santísimo solo el sumo sacerdote. Eh, Tenemos un primer compartimiento, un segundo compartimiento que llamamos el lugar santo, en ese lugar santo que solo los sacerdotes que ministraban por turnos pueden entrar allí a encender la luminaria del candelabro, a cambiar los panes de la proposición y a colocar incienso en el altar. Eran funciones muy especiales que se hacían y de acuerdo, ya en la época de Yeshua, porque las familias de los sacerdotes habían crecido, solo cada ciertos turnos podían hacer esto. De hecho, vemos a Zacarías allí ofreciendo el incienso cuando el ángel se le presenta y le da la visión de su hijo Juan o Johanán, el inmersor. Entonces vemos otra similitud entre el arca de Noé con tres compartimentos, así como el santuario también tenía tres compartimentos. Hay un tema muy interesante y es que esta arca tenía una claraboya. Esta claraboya viene del hebreo sohar. El sohar significa luz, por ejemplo, como de una ventana, dice el Strong, el diccionario Strong. Dual, doble luz, también significa mediodía, pleno día o ventana, ¿sí? Así que vemos que tanto el arca de Noach tiene una claraboya, una ventana, que en el hebreo sohar, que también significa luz. Muy bien, en el santuario también vemos uno de los muebles en el lugar santo, que es luz. Vemos un candelabro con siete brazos, eh, el cual debía estar alumbrando, siempre debía alumbrar, y claramente vemos que Yeshua se identifica como la luz. Dice en Juan 8:12, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que será la luz de la vida. Eh, Claramente, Yeshua es la luz del mundo. Aquí vemos en el santuario que había una luz, que precisamente el candelabro servía para alumbrar todo el lugar santo. Y por supuesto tenemos a Yeshua, quien es nuestra luz. ¿Por qué identificamos también a Yeshua como esta luz de esta palabra Zohar que encontramos en Génesis 6:16? La palabra Zohar viene de la raíz Sahar, es el Strong 6671. Sahar, que es una raíz primaria, significa brillar, usado solo como denominación, pero también o puede significar de exprimir el aceite. Muy bien. Esta acción de exprimir el aceite, aquí vemos una foto en un museo del molino con el cual se exprimía el aceite. El aceite de oliva en aquella época tenía que bajarse de los árboles. De hecho, los frutos que están en la parte más alta de los árboles son los mejores frutos. Tienen que colocarse en un lugar como este y ser presionados. La forma en que se extrae el aceite es presionado. Para extraer una cantidad de aceite de oliva se necesita una gran cantidad de olivas. De hecho, hoy en día hay métodos más sofisticados, pero el principio sigue siendo el mismo. Hay que presionar. Hay uno que fue presionado por nosotros, de acuerdo a Isaías 53, ¿cierto? Que dice que él fue molido por nuestras transgresiones. Esa palabra exprimir viene de Sahar. Así que Yeshua no solamente lo encontramos como la luz, sino aquel que fue molido por nuestros pecados. Así que
esa sojar, esa ventana que estaba en el arca, le estaba indicando a Noé y su familia, a nosotros hoy, que había uno que iba a ser la luz del mundo, pero que también iba a ser molido por nuestros pecados. Qué maravilloso significado. Noé, la única ventana que tenía, la única luz, dijo Yeshua, yo soy el camino, no hay otro, la verdad y la vida. Era la única luz que tenía Noah y su familia para poder comunicarse con el exterior. Bueno, Yeshua es el único camino, la única forma, la única ventana, ¿cierto? La única puerta, dijo él, con el exterior es Yeshua, quien es la luz y quien también es el que fue molido por nuestros pecados. Qué maravillosa lección nos trae esta única ventana que tenía el arca. Nosotros también, tú y yo, solo tenemos en el arca, tenemos una única ventana. Solo hay un camino, un lugar, una luz que puede llevarnos hacia el Padre, y es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como se conoce en español. Versículo 17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Dice el versículo 17, debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré, dice el versículo 18, mi pacto contigo y tú entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense que el Señor le dio una promesa a su pueblo. En ese momento, que era una familia, tú entrarás, yo voy a hacer un pacto contigo. Eh, el Señor es un Dios de pactos, como dice la canción de Marco Duitz. El Señor ha establecido un pacto, estableció un pacto con justo después de la caída de nuestros primeros padres, de que él pisaría la cabeza de la serpiente. Establece un pacto con Abraham, de que él sería salvo y pues aquí está el resultado, estamos tú y yo. Establece un pacto con Abraham, el pacto de las partes, cuando parten los animales. Establece un pacto con Moshe y su pueblo, el pueblo de Israel, justo antes de entregar la Torá, y lo renovó, dice la escritura, colocando la Torá en nuestros corazones a través de Yeshua. Nuestro Señor es un Dios de pactos y Él cumple, porque juró por sí mismo, juró por su mismo nombre. Versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. El Señor se aseguró de que su naturaleza también fuera salva, de las aves según su especie y de todas las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento. Muy bien, toda la provisión que tuvo que calcular Noah para él y su familia y los animales fue un plan increíble, ¿cierto? Fue todo un plan de aprovisionamiento que tuvo que haber hecho Noah. Dice, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. El Señor da la provisión, pero el hombre tiene que hacerla. O sea, el Señor nos da la provisión todos los días y debemos orar todos los días por la provisión. Pero el hombre tiene que hacer una parte. El hombre tiene que ir, buscarla y almacenarla, de acuerdo a esto. Versículo 22, lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Me gusta mucho ese versículo. Noé hizo, Noé tenía una Torá, tenía una instrucción, y era construir un arca con unas dimensiones, con una madera, con brea por dentro y por fuera, para que no, por supuesto, fuera a hundirse. Tenía que hacer la provisión para los animales para un año. No tuvo que ser provisión para un año, ya lo vamos a ver en las fechas, para que pudieran sobrevivir. El Señor dio, el Señor nos da todas las cosas, pero no tenía que hacer. De la misma manera, el Señor nos da una instrucción, nos da una Torá para que vivamos. La Torá nos la da para que vivamos, para que tengamos vida. Y de hecho hay un mensaje de Jairito donde compara el arca con el evangelio, muy interesante. Bueno, la Torá es ese evangelio. Cuando nosotros tomamos la Torá y la cumplimos, podremos sobrevivir. Si Noah no se hubiera montado en el arca, no hubiera sobrevivido. El Señor quiere que caminemos en él, en su evangelio, que es su
Torah. Y me gusta mucho el versículo 22 porque es un mensaje para nosotros, porque dice la escritura que él hizo conforme a lo que Dios le mandó. La pregunta es, ¿tú y yo estamos haciendo conforme a lo que Dios nos ordena en su Torah? ¿Estamos cumpliendo sus mandamientos? De ninguna otra forma vamos a sobrevivir. Tenemos que montarnos en su Torah, tenemos que montarnos en el arca. Bien, vamos al capítulo 7. Le dijo Noah, perdón, el Eterno a Noah, entra tú, tu casa, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nuevamente, por segunda vez se le dice a Noah, eres justo en tu generación. Y la pregunta trasciende hasta nuestros días. ¿Somos justos en nuestra generación? Quienes nos ven, quienes nos escuchan, eh, con quienes convivimos, nuestra familia, con quienes trabajamos, eh, nuestros amigos, ¿nos ven justos en nuestra generación? Dice la escritura, versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Aquí hay una diferencia que el Señor hace con los animales limpios, que más adelante los encontramos en Levíticos 11, los animales limpios, es decir, los que el hombre pudo consumir de acuerdo al mandato de Dios, tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Esto tiene, por supuesto, varias aplicaciones. La primera, el nivel más básico, pues es ecológico. Hay una cadena alimenticia en las cuales los animales limpios que son consumidos por animales carnívoros, el Señor preservó 7 parejas y de los animales que no son limpios, solo una pareja. Lo segundo, por supuesto, servir de alimento al hombre. Además que lo tercero y el nivel más elevado, y es que el Señor quiere hacer distinción entre lo sagrado y lo profano. Al separar los animales puros e impuros, el Señor también nos da un mensaje a nosotros para que separemos entre lo puro y lo impuro. 7 veces lo elevó el Señor lo puro sobre lo impuro. Así como el Señor quiere hacer también con nosotros, también separemos lo puro de lo impuro. De las aves de los cielos, dice el versículo 3, también 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El número 40 nuevamente aparece en escena. Hemos visto las famosas cuarentenas. De hecho, el número 40 implica un nuevo nacimiento. Cuando se quiere crear un hábito, deben pasar 40 días en él para que nos acostumbremos a ello. El número 40 también implica un nuevo nacimiento. Fíjense que Moshe estuvo 40 días en el monte hasta recibir las tablas de la ley, otros 40 días con su pueblo, orando, intercediendo por su pueblo porque habían cometido el pecado del becerro de oro, y al fin de los 40 días el Señor le dijo, sube nuevamente al monte. Así que se necesitan 40 días. De hecho, en el cristianismo encontramos muchos planes de 40 días de oración por alguna petición específica. Moisés pasa nuevamente 40 días en el monte, desciende precisamente un 10 de Tisri, el mismo día Yom Kippur, con su rostro iluminado, un símbolo mesiánico, trayendo nuevamente las tablas de la ley. Vemos a Yeshua en el desierto, el Ruach lo lleva al desierto para ser tentado y allí también hace un ayuno de 40 días y 40 noches. 40 días implica un nuevo nacimiento y el Señor precisamente utiliza 40 días de cataclismo, de diluvio sobre la tierra para hacer una nueva creación. Así que el Señor, cuando somete a su pueblo en periodos de 40 días, es porque quiere hacer algo nuevo. Y aquí lo está haciendo precisamente a través del diluvio. Nuevamente, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con él, sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Vamos al versículo 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos
entraron con Noé en el arca. Eso fue un espectáculo impresionante, ¿no? Ver cómo los animales entraron, por supuesto, incluyendo aves, reptiles, los peces no, porque permanecieron en el agua, pero sí, por ejemplo, los insectos allí tuvieron que entrar también en el arca de Noé. Versículo 10. Sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí voy a volver a proyectar pantalla para hacer precisión sobre un punto interesante. Dice el versículo 11 para anclarnos, para anclar en la presentación, en el año 600 de la vida de Noah, justo en el año 600, en el mes segundo, ya vimos cuál es el mes segundo, antes de Éxodo 12, el mes segundo es Heshvan, porque se contaban los meses desde Tisri, por supuesto también con lunas nuevas, de la misma manera. Mes 2 es Heshvan. De hecho, con esta cuenta nos lleva al mes, a Elul como al mes 11, al mes 12, perdón, y Ab como al mes 11. Hay un tema de Jairito sobre el mes 11 que acabamos de ver en nuestra serie anterior de Juan, donde precisamente se compara el 9 de Ab con el 11 de septiembre. Se lo recomendamos para que lo vean allí en los canales de YouTube. En la, en la cuenta que se traía desde el Edén estos patriarcas, Heshvan era el mes 2. Así que un mes como el que estamos viviendo inició el diluvio. Dice la escritura, en el año 600 de la vida de Noac, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en el 17 Heshvan, aquel día fueron rotas todas las fuentes del abismo. Quiere decir que 7 días antes, en el día 10, en el día 10 de Heshvan, el día 10 de Heshvan, Noah y su familia entran al arca, un 10 de Heshvan. Entraron al arca y esperaron 7 días hasta el día 17 de Heshvan, el mes segundo, y en ese día comenzó el diluvio. Aquí lo vemos en este cronograma. 17 Heshvan, no entra al arca 7 días antes, el día 10, y la lluvia comienza a caer. Vamos a ver eh, qué encontramos en este cronograma del diluvio o del cataclismo que fue sobre la tierra. Dice la escritura que lo primero que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, desde el 17 de Heshvan nos vamos hasta el 27 de Kislev, casi finalizando el mes de Kislev, cuando se dedica el templo, la fiesta famosa del Hanukkah. De hecho, en plena fiesta de Hanukkah cesó el diluvio. Vemos a Yeshua allá en el templo celebrando también la fiesta de la dedicación. Entonces, el 27 de Kislev, de acuerdo a la escritura, terminan los 40 días de lluvia. Llueve torrencialmente, la tierra se remueve. Dice que las fuentes del abismo, o sea, fluyó agua desde la tierra, desde el fondo de la tierra, y también dice que las cataratas del cielo se abrieron, hubo lluvia por montones, dice la escritura, que comenzaron 150 días desde el 27 de Kislev en los que el agua se expandió y se movió. Llegó a rebasar la altura de las montañas por 15 codos, o sea, 15 codos por encima de las montañas llovió. O sea, fue una gran cantidad de agua que empezó, que cayó sobre la tierra en aquel momento. De acuerdo a Génesis 7:12, 40 días y 40 noches, y dice la escritura que eh, murió toda carne que había sobre la tierra. Versículo 19 de Génesis 7, las aguas subieron mucho sobre la tierra y sobre todos los montes que había debajo de los cielos y fueron cubiertos. Ahí está. Versículo 20, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne. Versículo 21, que se mueve sobre la tierra, todo reptil, toda bestia y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu murió. Un evento muy fuerte, ¿no? Lo que sucedió
en aquel momento. Dice el versículo 23, finalizando, solamente quedó Noah y los que con él estaban en el arca. Versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esos 150 días nos da un poquito más de 5 meses, y eso va hasta el 1 de Sivan. Volvemos aquí, desde Kislev, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, iniciando el mes de Sivan, dice la escritura que prevalecieron las aguas sobre la tierra. Algo pasó interesante años después. Un 1 de Sivan, Israel llegó y acampó frente al monte Sinaí. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero, en el mes tercero de esta cuenta, de la nueva cuenta que el Señor estableció, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Así que, así como Israel estuvo errante desde el 15 de Nisán, que salen de Egipto, y pudieron descansar, acamparon, y precisamente acamparon para un evento maravilloso, ¿no? Para la boda, que el Señor iba a entregar su carta, su Torá. También el arca, de acuerdo a Génesis 7:24, las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días desde Kislev, y en ese mismo día, cuando las aguas dejaron de prevalecer, también Israel descansó a las faldas del Sinaí. Muy interesante lo que el Señor nos muestra aquí. Ese 1 de Sivan, el mismo día que Israel llega a Sinaí, las aguas se calman, de acuerdo a la escritura, y empiezan a menguar a un ritmo de un codo cada 4 días. Cada 4 días iba bajando un codo son 45 centímetros, eh, iba bajando el agua sobre la tierra. Fue una inundación terrible, terrible lo que ocurrió allí. Sigamos leyendo. Capítulo 8. Ya empezamos el capítulo 8, versículo 1. Se acordó el Eterno de Noé y de todos los animales y de todos los bestias que con él estaban en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El Señor ayudó, puso un viento fuerte y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ya lo vimos, a los 40 días. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron al cabo de 150 días. Y reposó en el arca en el mes séptimo. De la escritura, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, el arca reposó. Ahora vamos a hacer la cuenta. ¿Cuál es el mes séptimo? El mes primero es Tisri, el mes 2 es Heshvan, el mes 3 Kislev, 4 Tebet, 5 Sebat, 6 Adar, el mes 7 Nisan. En el mes séptimo, que es Nisan, en el día 17, el arca, dice la escritura, reposó sobre el monte Ararat. En otra traducción es Armenia. Probablemente es el sitio donde se ha indicado que reposó el arca de Noé, en los montes de lo que hoy es Armenia, el día 17. Hay algo interesante el día 17. La Pascua es el día 14 en la tarde. Luego viene el Shabbat alto, el Shabbat donde Yeshua estuvo en la tumba, la fiesta de los panes sin levadura, y luego viene la fiesta de las primicias. De acuerdo a los historiadores, obviamente aquí hay varias versiones, cuando Yeshua muere, al día siguiente, muere un 14 de Nisan, aquí lo tenemos. Luego viene la Pascua, un 15 de Nisan. De acuerdo a la historia, muy probablemente se juntó la Pascua y al día siguiente fue un Shabbat semanal, es decir, un día 16. Día 16, de acuerdo a la escritura, las mujeres cuando compran las especies. De acuerdo a esa historia, Yeshua resucitó un 17 de Nisan, el primer día de la semana, justo cuando terminó el Shabbat, al anochecer,
es muy probable que Yeshua haya resucitado. Así que eso coincidiría de que el 17 de Nisan, el fondo del arca se encontraba 11 codos por abajo de la superficie, toca la cima del monte Ararat. O sea, hay una primicia de que hay tierra. El arca tocó el monte Ararat. Bueno, ese día también hubo otra primicia años más adelante. Yeshua HaMashiach fue presentado ante el Padre como primicia, dice Pablo, como primicia de los que durmieron. Un 17 de Nisan, años antes, hubo una primicia de que se iba a acabar ese problema que tenían allí, solo viendo agua por todos lados, la esperanza empezaba a oscurecerse, pero ese día, a pesar de la oscuridad que vivió el planeta a través del diluvio, hubo una luz, hubo una primicia, y fue que tocaron el monte Ararat. Años más tarde, también tuvimos una primicia preciosísima. Nuestro Mesías Yeshua muere justo ese mismo día, un 17 de Nisan. Sigamos la lectura. Y sucedió que al cabo de 40 días, Noé abre la ventana. 40 días después, nos vamos al mes de Tamuz. Noé abre la ventana. Abrió la ventana. Ya vimos el símbolo de la ventana con Yeshua. Eh, las cimas de las montañas empiezan a aparecer abajo de la superficie del agua. Perdón, el 10 de Ab, 40 días después de haber visto surgir las cimas de las montañas, Noé abrió una ventana y manda el cuervo. Ese mismo día también, o en esos mismos días, Noé envió a la paloma por primera vez, un 10 de Ab, justo después del 9 de Ab, de, que resultó en una fecha de grandes tragedias para nuestro pueblo y coincide, de acuerdo al estudio que Jairito nos ha mostrado con el 9 de Ab, el 11 de septiembre, justo después se abre una ventana. Señor, después de cada problema, el Señor abre una ventana. Y por supuesto que la ventana es Yeshua. Él abre la ventana para nosotros. 7 días después, de acuerdo a la escritura, la paloma, un 17 de Ab, la paloma es enviada una segunda vez y regresa con una hoja de olivo en su pico. Muy bien, aquí ya había esperanza. Un 17 de Ab se encontró la esperanza. Ya habían árboles y justo fue una hoja de un olivo. El olivo, en el olivo donde cual Yeshua, junto a grandes olivos, oró por ti y por mí y consumó también en ese monte de los olivos su muerte. eh, y en un monte de los olivos también regresará por ti y por mí. Finalmente, un 24 de Ab, esta fecha también es importante, sale por tercera vez la paloma. El agua ha terminado de drenarse por completo, dice Génesis 8:12. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió, porque ya, dice la escritura, se había terminado de drenar la tierra. Y fíjense lo que va a ocurrir aquí. Versículo 13. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero, las aguas se secaron sobre la tierra y Noé quitó la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Esto es algo impresionante lo que estamos viendo aquí. Un primero de Tisri, las aguas se secaron. Vamos a volver aquí. Un primero de Tisri, arrancando este mes, como les mencioné en la introducción, Adán y Java fueron creados. Un primero de Tisri. Así que fue la primera vez que ellos vieron la tierra. O sea, ¿se imaginan el espectáculo? Adán vio la tierra empezar a brotar, los árboles, los animales en el agua, en la tierra, en el cielo. Fue un espectáculo maravilloso. Muy bien, un primero de Tisri, justo en el día de trompetas, que nos recuerda, que nos señala la venida del Mesías. En ese día también Noac dice que abrió la cubierta del arca y miró la tierra por primera vez. Un segundo Adán mira la tierra nuevamente. Así como Adán cuando fue creado primero de Tisri, miró la tierra. Un segundo Adán, justo un primero de Tisri, era luna nueva en ese momento, cuando Noac abre la cubierta y miró la tierra.
había una nueva creación. El Señor quería hacer una nueva creación. Y no solamente eso, sino que también vemos que también a través del Mesías Yeshua quiere hacer una nueva creación en ti y en mí. Cuando Él precisamente resucita, justo cuando el arca, la misma fecha que el arca se posa sobre el monte Ararat, y también esperamos que el Mesías, que aparezca la señal del Mesías, un primero de Tisri sobre la tierra, para traer una nueva creación sobre esta tierra. Termina el diluvio, justo un año después, nuevamente volvemos al mes de Heshvan, un 27 de Heshvan, el suelo se encuentra seco y Noé sale del arca. Noé sale del arca un 27 de Heshvan, es decir, un año y 10 días después de que comenzara a llover, Noé sale del arca a hacer una nueva creación. Lo primero que hace Noé cuando sale del arca, dice la escritura, versículo 18, salió Noa y sus hijos con su mujer y sus hijos, perdón, y todos los animales, los reptiles, aves, según su especie, salieron del arca. Y Noa lo primero que hace es edificar un altar. Él edifica un altar al Señor y toma de todo animal limpio y lo ofrece en holocausto delante del Señor. Lo primero que hace Noac al salir del arca era, él era el encargado de la tierra en ese momento, era el nuevo Adán, ofrece un altar en holocausto al Señor. Dice la escritura que Adonai percibió un olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Es una promesa para nosotros de que el Señor no volverá a maldecir más la tierra. Desde allí y nunca más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y dos, que nunca más volvería a destruir a todo ser viviente. Es decir, establecería un pacto a través de Yeshua. Cuando creemos en el Yeshua, accedemos a esta promesa de que no seremos destruidos, de que seremos salvos, de que podremos vivir eternamente. Y versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Es decir, que mientras la tierra, esta que conocemos tú y yo, esté en pie, siempre existirá la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, seguirán. Esa es la promesa que el Señor nos da, que tendremos las estaciones, que tendremos día y noche hasta que Él venga. Quiere decir que no habrá nada, eh, un, un, una, un efecto de un cambio climático, una gran erupción sobre la Tierra, que vengan los extraterrestres a eliminar la Tierra, o que haya un gran cataclismo. No, el Señor dice hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, que Él mismo la va a renovar después de su venida. Existirán en la tierra que tú y yo hoy tenemos el calor, el frío, el verano y el invierno, el día y la noche. Finalmente termina esta paracha y con esto terminamos hoy. El Señor establece un pacto. Dice el Señor, les dio una orden y se repite el mismo mandamiento, el primer mandamiento que aparece en la escritura con Adán y Java, donde el Señor le dice a sus hijos, a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El mismo mandamiento que le da a Adán y Java de multiplicarse y poblar la tierra, se lo da a Noah. Nuevamente el Señor está haciendo una nueva creación. Así como el Señor lo hace también a través del Mesías Yeshua, que muere por nosotros, resucita un día, un 17 de Nisan, volverá, esperamos un primero de Tisri. Él quiere que hagamos una nueva creación, que es que multipliquemos, es decir, que vayamos a otros y contemos acerca del Mesías Yeshua, el Mesías Yeshua, y multipliquemos su mensaje. Termina diciendo el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y en todo lo que se mueva y en todos los peces del mar. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Obviamente que aquí no le estaba mandando a comer de todos los animales, sino claramente ya se ha hablado de los animales limpios.
sea que aquí el Señor le permitió al hombre empezar a comer animales limpios. Dice que será para vuestro mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes. El Señor aquí le coloca la dieta a su pueblo, todo lo que se vive, los animales limpios y además las legumbres y plantas verdes. Pero carne con su vida, es decir, la sangre, no comeréis. Eso es un mandamiento que encontramos en la Torá, no comer la sangre, porque en ella está la vida. Versículo 9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, y con todo ser viviente que está con vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros, dice la escritura, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. O sea, nunca más habrá un diluvio que acabe con la vida en la tierra. Así que esas películas que vemos por allí, que va a haber un diluvio, no. De acuerdo a la escritura, no va a haber un diluvio. Por supuesto que la tierra va a ser renovada, va a caer fuego del cielo, de acuerdo a Apocalipsis, pero no a través de un diluvio. Y el Señor termina con esto. Estableció una señal del pacto. Dice él, esta es la señal del pacto, versículo 12, que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris, mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que cada vez que veamos o que vemos el arco, es una oportunidad para recordar y glorificar al Señor porque Él es un Dios de pactos. Y eso podemos enseñar a nuestros hijos. Cada vez que veamos el arca, recordemos que el Señor hizo un pacto con su pueblo, de que nunca más, dice la Escritura, exterminaría a todo ser viviente a través de un diluvio. Dice versículo 14, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, como hoy vemos, hoy hay nubes, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio sobre las aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está en los cielos. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Él, a pesar de que tuvo que destruir la tierra, estableció un plan maravilloso. A través del arca vemos el plan de salvación en, en sus medidas, en la madera, en que fue cubierta con brea por dentro y por fuera, como también el arca del pacto era cubierta cuando se asperjaba la sangre en el Yom Kippur. Dice la escritura que alguien también murió por nosotros y somos cubiertos. Nuestro pecado es cubierto por su sangre y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Ese mismo Dios que hizo que el arca fuera protegida y descansara en el monte Ararat, también resucitó el mismo día como señal, como primicia de que habrá también resurrección para los que durmieron en el Señor y que volverá así como un primero de Tisri fue creado Adán, un primero de Tisri Noé vio toda la tierra, la pudo contemplar, también el Señor volverá por nosotros. Es nuestra misión, multiplicar, multiplicar el mensaje de salvación que Él nos ha dado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu Torah y porque vemos tus palabras, vemos la salvación a través de tu poder al permanecer a nuestro lado y salvar a esta familia de 8 personas. Hoy también, Señor, quieres salvar a tu pueblo y has establecido un pacto y a través de Yeshua podemos ser salvos. Queremos, Señor, estar en el arca, ser salvos con la única luz, la única ventana, la única puerta a través del Mesías Yeshua. Señor, hoy lo aceptamos y te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque nos amas y extiendes un plan perfecto para nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te alabamos en ese nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach.